Pues buena tarde a todos los que están siguiendo esta transmisión. Como bien lo ha comentado profesor Efraín, este tema se circunscribe en las actividades académicas en apoyo al movimiento de profesores por la dignificación laboral de los profesores de asignatura en particular de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en general de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo que hoy quiero platicarles y compartirles es un tema el cual yo suelo a manera motivacional e introductoria dar en los cursos de cálculo uno que suelo dar en la Facultad de Ciencias y es referente a la fundamentación o construcción de los números reales. Si bien el título quizás no sugiera mucho acerca de este gran problema que Dedekind en una memoria que titula La continuidad de los números irracionales hace referencia ya a los métodos antiguos, en particular a Euclides, a este gran matemático griego antiguo, que hacía uso de lo que para Dedekind es el principio que subyace a la fundamentación de los números reales, que es el principio de continuidad. Yo lo que quiero hacer en la primera parte de esta charla es un contexto histórico acerca de este principio de continuidad que subyace en la resolución de muchos de los problemas que en la antigüedad se suscitaron y sobre todo tres de los más grandes problemas de la matemática antigua, que es la duplicación del cubo, es decir, dado un cubo, encontrar un cubo de volumen el doble del cubo dado, la trisección de un ángulo, es decir, dado un ángulo, encontrar la tercera parte de ese ángulo dado, y la cuadratura del círculo, es decir, encontrar un cuadrado de área igual a la del círculo dado. Estos tres grandes problemas hacen uso de este principio que los antiguos, en la mayoría de todos los problemas que resolvieron, subyace. ¿Y qué relación tiene este principio con el teorema fundamental del álgebra? Veremos que la primera demostración rigurosa, porque si bien para la época de Gauss, estamos hablando del año 1799, cuando Gauss tiene la edad de 22 años, cuando presenta lo que sería el equivalente a la tesis doctoral ahora, presenta esta nueva demostración de que toda función algebraica racional se puede descomponer en polinomios de grado a lo más 2, es decir, en factores simples o factores de segundo grado, lo que sería el equivalente a los irreducibles del anillo de polinomios con coeficientes reales. En la demostración rigurosa que hace Gauss, porque veremos esta gran crítica que hace Gauss a las diferentes demostraciones que se habían hecho acerca de este resultado que acabo de mencionar, Gauss usa fuertemente una caracterización en la que subyace el principio de continuidad. Entonces veremos que a través de este desarrollo histórico, no solo la resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas según el método antiguo geométrico de la aplicación de áreas, que es como resolvió el gran matemático y poeta árabe Omar al-Khayyam las ecuaciones cuadráticas y cúbicas, también para Gauss, este método geométrico que él va a hacer uso para poder demostrar este resultado que acabo de comentar, usa el principio fuertemente, el principio de continuidad. Entonces se conecta muy bien el desarrollo histórico
de cómo en la antigüedad se resolvían ecuaciones cuadráticas y cúbicas, cómo se va a resolverla en general una ecuación de grado n con coeficientes reales en la época de Gauss. Entonces, yo quiero hacer repito, en la primera parte de esta charla, el contexto histórico, y la segunda parte, hacer un esbozo general de lo que Gauss hace para poder dar una demostración geométrica, podríamos decirlo, de este resultado puramente algebraico. Y como comentario cultural, es muy importante hacer esta observación porque siglos después de Gauss, va a haber otros grandes matemáticos alemanes, en particular Hilbert, Noether, Harting, que van a buscar abrir un seminario para encontrar una demostración puramente algebraica del teorema fundamental del álgebra, es decir, todo polinomio con coeficientes reales tiene al menos una solución real o compleja. ¿Por qué una demostración puramente algebraica? Porque las diferentes demostraciones que se habían dado hasta antes de la época de Hilbert, Harting y Noether son geométricas, algebraicas, pero en el fondo descansando en un principio del análisis, que es este principio de continuidad al que tanta referencia hace Dedekind en su memoria de continuidad continuidad y números irracionales, en el que subyace el fundamento de los números reales. Entonces es muy importante poder encontrar una demostración a finales del siglo XIX, principios del XX, puramente algebraica, de un hecho en el que descansa la demostración del teorema fundamental del álgebra, y es cómo demostrar que todo polinomio de grado impar siempre tiene una solución real sin usar el principio de continuidad, sin usar un principio del análisis. ¿Para qué? Para poder dar una demostración puramente algebraica de un hecho fundamental, que es el teorema, valga la redundancia, fundamental del álgebra. ¿Ok? Esto simplemente como contexto cultural. Yo solo voy a analizar y a introducir la parte geométrica. Bien, entonces vamos a comenzar. La primera parte de esta charla se divide en qué significa este método de la aplicación de áreas que usa este gran matemático y poeta árabe del siglo XI, Omar al-Khayyam, para resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas. Después, cómo se usa este método para resolver las ecuaciones cuadráticas. Después, cómo usan los antiguos el principio de variación continua para resolver estos tres grandes problemas que he comentado, que es la duplicación del cubo, trisección del ángulo y cuadratura del círculo. Para después que esta tercer subtema sirva como parte motivacional o como contexto a la parte de cómo se resolvían ecuaciones cúbicas, porque este tipo de problemas se van a resolver como intersección de cierto tipo de curvas geométricas en los que los antiguos redujeron la solución de estos tres grandes problemas que he comentado. Repito, la duplicación del cubo, trisección del ángulo y cuadratura del círculo. Entonces, en ese sentido, tiene mucho, valga la redundancia, sentido el preguntarse cómo es que en el siglo XI se resuelven las ecuaciones cúbicas con término cuadrático, con coeficientes reales, en términos de intersecciones de curvas geométricas. Después, un contexto de cómo es que surgen en este contexto geométrico algebraico, dado que esta obra matemática a la que voy a hacer referencia, que es mi bibliografía base para este tema, que es la obra matemática de Al-Khayyam del siglo XI, se llama Tratado de Álgebra. Es el primer libro, se conoce como el primer libro en la historia de geometría algebraica.
porque lo que hace Al-Khayyám es, dado cualquier polinomio cúbico con coeficientes reales, Al-Khayyám clasifica bajo qué condiciones de los coeficientes de este polinomio cúbico con coeficientes reales siempre hay una solución real a esta ecuación, y no solo que existe, sino cómo la construyo. Ese es el sentido de poder retomar este contexto geométrico, histórico, de la aplicación de áreas. Después, cómo es que podríamos darle cabida a las raíces complejas en un contexto geométrico, porque si bien las raíces reales se construyen, veremos que estas raíces no reales, que en su época le llamaron imaginarias, en contraposición al concepto de realidad, no se podían construir por los medios con los que se habían construido las soluciones reales. Entonces aquí es donde entra y tiene cabida la tesis doctoral de Gauss, porque vamos a ver con qué maestría Gauss le da la vuelta a los números imaginarios o números complejos para darnos una demostración puramente geométrica que, repito, descansa a esta demostración del teorema fundamental del álgebra en un principio del análisis, en un principio de continuidad. Y después el último subtema que he titulado el teorema fundamental del álgebra, una animación de cómo es que Gauss encuentra las m raíces de una ecuación de grado m con coeficientes reales. Entonces, entrando en materia, permítanme. Ahí está. Bien. Entonces, comienzo con esta cita con la que motivé el cartel de invitación a esta charla, que viene, repito, en la tesis doctoral de Gauss, en la página 13, y a la letra dice, pues eso que es comúnmente llamado la solución de una ecuación, en realidad no es otra cosa que su reducción a ecuaciones puras, pues la solución de ecuaciones puras no se enseña, sino que se presupone. Y si se expresa las raíces de una ecuación x a la m igual a a mediante raíz mésima de a, de ninguna manera se ha resuelto. Y no se ha hecho más que si se diseñara un símbolo para denotar la raíz de una ecuación y establecer la raíz igual a este. Y por lo tanto, se tiene que censurar el que los matemáticos hayan denotado con un símbolo especial a sus raíces y comprendido bajo el nombre de expresiones analíticas. De ninguna manera se sigue que la raíz de cualquier ecuación, fuera la que fuese, se puede expresar por estas, a menos que se suponga que la solución de cualquier ecuación se puede reducir a la solución de ecuaciones puras. Tal vez no es tan difícil demostrar rigurosamente la imposibilidad ya para el quinto grado. Reportaré mis investigaciones en esta materia de una manera más completa en otra parte. Entonces, aquí esta crítica que hace Gauss a lo que se refiere es a esta tradición clásica que vamos a comenzar a introducir, porque el que yo haya denotado con un símbolo la raíz de una ecuación de grado m, como raíz mésima de a, en la tradición clásica eso no es resolver una ecuación. Resolver una ecuación va a ser encontrar el segmento de línea recta cuya longitud está asociada a esa raíz. Es en ese sentido que en la invitación a esta charla, yo motivaba la charla con el hecho de que el trabajo de Gauss se circunscribe a esta tradición clásica, porque va a ser una construcción puramente geométrica, la que Gauss va a hacer de todas las raíces de una ecuación de grado m con coeficientes constantes, ya sean estas reales o no reales. ¿Ok? Bien, entonces voy a hacer un resumen así en general de lo que va a tratar la charla. En la antigüedad, Euclides desarrolló los elementos que permitirían resolver un amplio espectro de problemas
llamados planos, a través de la intersección de líneas rectas y circunferencias. Ejemplo de ello, la construcción de los 5 sólidos platónicos. Apolonio extenderá estos elementos a los propios que permitirían resolver los problemas llamados sólidos, a través de la intersección de secciones cónicas. Ejemplo de ello, la solución de 2 de los más grandes problemas de la antigüedad, la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo. Yendo más allá, los antiguos idearon la construcción de curvas más complejas que no se generaban como la intersección de algún sólido con un plano, como en el caso de las secciones cónicas, un cono con un plano. Ejemplo de ello, la cuadratriz de Dinostrato, que permite la rectificación de un arco de circunferencia, es decir, encontrar un segmento de línea recta equivalente en longitud al arco de circunferencia, que a su vez permite resolver el problema de la cuadratura del círculo, cuadrado equivalente en área a la de un círculo dado. Toda esta tradición geométrica permitirá en el siglo XI al Khayyám resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas a través de la intersección de secciones cónicas, es decir, las soluciones de las ecuaciones x cuadrada igual a a y x cúbica igual a través de la intersección de secciones cónicas, lo que le permite resolver en general ecuaciones de la forma x cuadrada más ax más b igual a 0 y x cúbica más ax cuadrada más bx más c igual a 0, con a, b y c números reales. Hago énfasis en x cuadrada igual a y x cúbica igual a porque según esta gran observación que hace Gauss, de que si yo denoto la raíz de estas dos ecuaciones como raíz cuadrada de a y raíz de cúbica de a, de ninguna manera he resuelto la ecuación, porque la construcción geométrica de la solución de estas dos ecuaciones puras, que es como le llama Gauss, van a permitir generalizar el método geométrico de solución de estas dos ecuaciones particulares para hacerlas más generales. Entonces, retomando, estas ecuaciones, la general cuadrática y la general cúbica, se va a resolver por el antiguo método de la aplicación de áreas. En general, se podría uno plantear el problema de resolver una ecuación de grado n de la forma x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, así sucesivamente, hasta a0 igual a 0, con a0 a 1 hasta n menos 1 coeficientes reales. Gauss, para obtener los máximos honores en filosofía, presenta en 1799 una nueva prueba al teorema de que toda función algebraica racional en una variable se puede descomponer en factores reales de primer o segundo grado. Y como consecuencia, todas las raíces de un polinomio de grado n son reales o complejas. El trabajo de Gauss se circunscribe en una tradición clásica, toda vez que para Gauss resolver una ecuación no significa establecer las raíces de esta a través de una expresión analítica, es decir, encontrando una fórmula, puesto que duda de esta posibilidad para ecuaciones de quinto grado, ya que se sabía, por las fórmulas de Cardano, que para ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas o bicuadráticas, existe una fórmula para las raíces, sean reales o complejas. En este sentido, la pregunta fundamental, dado este contexto histórico, es ¿cuál la naturaleza de las curvas cuya intersección permite determinar las raíces de una ecuación de grado n con coeficientes reales? Entonces, repito, la maestría de la tesis doctoral de Gauss es poder encontrar este método geométrico que le va a permitir a Gauss encontrar tanto, no solo las raíces reales, sino también las raíces complejas. Porque veremos que los métodos antiguos para resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas solo permiten determinar las soluciones reales, no las complejas. Entonces, tiene mucho sentido preguntarse por un método mucho más general que incluya tanto las raíces reales como las complejas. Entonces voy a comenzar con explicar qué es esto de la aplicación de áreas. Y me voy a remontar a cuáles son los orígenes
de estas palabras que posteriormente van a darle nombre o van a bautizar a la parábola, a la hipérbola y a la elipse. Según Eudemo, hago esta cita de Proclo, siglo tercero, cuarto después de Cristo, en unos comentarios que hace acerca del libro 1 de los elementos de Euclides, que a la letra dice, según Eudemo, son antiguas y fueron invención de la musa de los pitagóricos, quiero decir, la aplicación de áreas por yuxtaposición, que significa parabolé, por exceso, hiperbolé, y por defecto, elipsis. Los geómetras posteriores tomaron estas denominaciones de los pitagóricos y las trasladaron a las líneas llamadas cónicas, de modo que una de ellas nombra la parábola, otra la hipérbola y otra la elipse. Mientras que los hombres de la antigüedad, semejantes a dioses, veían que estos términos significaban la construcción de áreas en el plano, sobre una línea recta, finita. Pues cuando se tiene una línea recta y se extiende el área a todo lo largo de la línea, dicen que se aplica o yuxtapone el área. Pero cuando se hace la longitud del área mayor que la propia línea recta, dicen que le excede. Y cuando se hace menor, en cuyo caso hay alguna parte de la línea recta que sobrepasa el área trazada, entonces dicen que es deficiente. Entonces, repito, esta técnica de la aplicación de áreas es lo que va a dar nombre o va a bautizar a la parábola, a la hipérbola y a la elipse, pero no solo eso, veremos que las características geométricas que va a hacer uso Al-Khayyam de las cónicas para resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas, usa fuertemente esta propiedad de la aplicación de áreas por yuxtaposición, por exceso o por defecto. Entonces, no solo las cónicas hacen referencia a esta técnica de la aplicación de áreas, sino que en sí mismas las parábola, la elipse y la hipérbola se caracterizan matemáticamente por esta técnica. Eso es muy, muy importante. Muy bien. Entonces, aquí está la aplicación de áreas por yuxtaposición. ¿En qué consiste el problema? Ustedes me dan un segmento de línea recta, que lo he denotado como A en rojo, que es este segmento, y me dan un cuadrado. Es decir, me dan el lado Y, que es este cuadrado que está pintado de verde. Entonces, tengo que aplicar a esta línea roja una área de manera tal que esa área, que en este caso es este rectángulo que estoy señalando, este verde, sea igual al área dada. Entonces, esto se conoce como el método de aplicación por yuxtaposición, porque el área se aplica de manera exacta. Esta área verde que estoy señalando no excede la línea roja ni es deficiente respecto a la línea roja, es decir, le sobra o no alcanza a cubrir toda la línea roja. Entonces, esto es lo que se conoce como el método de aplicación por yuxtaposición. También esta es la técnica en la que los antiguos tenían geométrica para poder dividir. Si ustedes a Y le llaman B, entonces yo tendría la ecuación AX igual a B cuadrada, y X sería B cuadrada entre A, sería la solución de esta ecuación. Es decir, los griegos sabían dividir, y no solo sabían dividir de manera exacta, no como en el caso de los números, en el caso de la aritmética, que hay divisiones inexactas, ¿no? Los griegos sabían dividir de manera exacta geométricamente, no había ningún problema, y este es el procedimiento. Entonces, repito, entonces, ¿qué es lo que habría que determinar? La altura que está pintada de fuchsia, la altura de este rectángulo, de manera tal que A por X, que es lo que está aquí, es igual a Y cuadrada. Entonces, aquí detrás de esta ecuación vemos la ecuación de una parábola. Entonces, vamos a ver. Ahí vemos cómo si el cuadrado que ustedes me dan cada vez es de longitud más chica, la altura de ese rectángulo se va haciendo cada vez más chica, el lado A no cambia, el lado A es constante. Y el movimiento que describe para cada lado que ustedes me den B, creciente, que es el lado de este cuadrado,
describe una parte de una parábola. ¿Ok? Bien, este es el método de aplicación de áreas por, repito, por juxtaposición. Ahora, si en lugar de que ustedes no me den un cuadrado, me dan un rectángulo, es decir, conozco Y y Z, conozco A y quiero determinar quién es X, entonces yo tengo que aplicar a este lado rojo, que es lo que mide A, un rectángulo, de manera que el área de ese rectángulo que tiene como base el lado A sea igual al área dada, es decir, a Y por Z, que es esta área verde que estoy señalando. De hecho, aquí Z es la base, que es este amarillo, y el azul celeste es la altura. Entonces, también los griegos sabían resolver esta ecuación, no necesariamente cuando aquí de este lado hay un cuadrado, sino en general un rectángulo. Y vemos que si nosotros variamos Y y Z, el lugar geométrico que describe la solución a esta ecuación es un arco de parábola. Entonces ahí vemos que si el área que ustedes me dan es cada vez más chica, obviamente la altura tiene que ser cada vez más chica porque la base es fija. Entonces, conforme el área sea cada vez más grande, obviamente esta altura tiene que ser más grande, repito, porque la base es fija. Bien. Ahora, no solo eso, los antiguos también encontraron todavía un resultado mucho más general. En estos casos anteriores vemos que el sistema de coordenadas, que sería esta línea azul y esta línea fuchsia, es un sistema rectangular, porque este es un rectángulo. Este sistema es rectangular. Pero, ¿qué sucede si nos planteamos poder encontrar, yo quiero aplicar sobre este lado A, rojo, dado, quiero encontrar un paralelogramo, que es este, paralelogramo, cuyo uno de los lados es X, que está pintado de fuchsia, que este paralelogramo sea igual a un paralelogramo dado. Ustedes me dan un paralelogramo dado de lados Y y Z, amarillo y azul. Entonces está dada el área, de manera que sean igual en área. Si yo quiero resolver esta ecuación, lo que nos podemos dar cuenta es que la solución a esta ecuación va a ser un arco de parábola que no está en un sistema rectangular de coordenadas, sino que forma un ángulo alfa cualquiera. Entonces ahí vemos como si el área de ese paralelogramo dado cada vez es más chica, nuevamente este lado de este paralelogramo tiene que ser más chico para que pueda igualar al área dada. Entonces, eso es en general. ¿Y por qué en general? Porque recordemos que para poder determinar una parábola como intersección de un plano con un cono, esa parábola, perdón, ese plano puede formar cualquier ángulo. Entonces, esa parábola no necesariamente está en un sistema de ejes ortogonales, como en estos casos, sino puede formar otro ángulo, el sistema de parametrización que se pueda dar. Bien, ahora, ¿en qué consiste el método de aplicación de áreas por exceso? Ahora, nuevamente me dan un segmento dado, el rojo, y tengo que aplicar a este segmento una área, que es la azul, de manera tal que sea igual a un área dada. Entonces me dan un cuadrado, que es el del lado Y, que está aquí como Y cuadrada. Entonces yo tengo que aplicar aquí un área de manera que exceda el lado dado, que es A, pero que exceda en un cuadrado. O sea, el área azul es A más X por X, sea igual a Y cuadrada, que es el cuadrado
dado. Entonces, si ustedes lo descomponen, esto es AX, perdón, esto es AX más X cuadrada. Entonces, ¿quién es AX? Este es A, X es este amarillo, entonces es este rectángulo, más un cuadrado. Permítame. Ahí está. Entonces, esta propiedad de exceso, aplicar un área a un segmento dado que exceda en un cuadrado, porque el área que me dieron, a la que quiero que sea igual, es igual a un cuadrado. Por eso es que los griegos estaban interesados en poder encontrar este método de aplicación, pero que excediera en un cuadrado, porque es el área que a ellos les dieron. Entonces, si a mí me dan un paralelogramo, lo que pido es que exceda en un paralelogramo semejante al que a mí me dieron. Entonces, aquí como se ve, para que se pueda aplicar esta área de este cuadrado y sea igual al área de este rectángulo, de manera que exceda en un cuadrado cuando se aplique sobre el segmento A, el lugar geométrico de los puntos que cumple esta propiedad es una hipérbola. Entonces ahí vemos que si el cuadrado es cada vez más chico, el área de este rectángulo va disminuyendo. Ahí es cuando el cuadrado es cero, es decir, estoy en el vértice de la hipérbola. Aquí dibujé las dos ramas para que se viera que es una hipérbola. En realidad lo que se está dibujando solo es esta rama de la hipérbola y la otra lo único que hice fue reflejarla. Entonces este es el método de aplicación de áreas por exceso, porque el área que se aplicó sobre el segmento dado excedió la línea dada, que es A. Entonces aquí es otro ejemplo, pero en el que el lado de dado es más chico, para que vean cómo la hipérbola cambia. Se cierra más hacia el eje Y, digamos. Eso es lo que el lado A dado, el rojo, lo que se llama el lado transverso en el contexto de las secciones cónicas de Apolonio. Entonces vamos a tener en mente esto porque eso es lo que voy a usar para la resolución de ecuaciones cúbicas. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta fórmula algebraica? Es A es este, más X es este amarillo. Entonces me dice que si yo tomo este punto de la parábola y me fijo en este sistema de coordenadas que estoy señalando, este punto tendría coordenadas X y Y. Entonces me está diciendo que A más X por X, es decir, este segmento por este es igual al cuadrado de la altura. Repito, de las coordenadas de este punto que serían X, Y. Esa es la propiedad fundamental que va a permitir encontrar la solución de ecuaciones cúbicas. Entonces aquí igual, ahora en lugar de tomar un cuadrado, tomo un paralelogramo y lo que pido es que este paralelogramo se aplique al segmento A de manera tal que exceda el área en un paralelogramo, en quien exceden el amarillo y azul, semejante, este paralelogramo amarillo-azul es semejante al dado, que es azul con fuchsia, de manera tal que esta área que estoy señalando, que es de azul, sea igual al área dada. Entonces, el lugar geométrico, los puntos que cumplen esta propiedad, nuevamente es una hipérbola, pero no es una hipérbola que tenga sus asíntotas, perdón, esté en un sistema de referencias ortogonal, sino está formando un ángulo. De hecho, se ve aquí la hipérbola como un poco torcidita. Entonces ahí vemos como si el paralelogramo es cada vez dado, es más chico, este paralelogramo tiene que ir reduciendo en área. En área cero es el vértice. Entonces, nuevamente, esto simplemente describe esta rama de la hipérbola, la otra es reflejarla, pero
para que se viera la forma de la hipérbola. Bien. Y ahora la aplicación de áreas por defecto. Entonces, ahora que tengo, me dan un área, un cuadrado, que es y cuadrada, y tengo que aplicar sobre el segmento rojo un área igual a esta. Pero si se dan cuenta, el área que se aplica, que es igual a esta, no cubre todo el segmento, la base de esta área, no cubre todo el segmento A, le falta cubrir una parte del segmento A. Eso se le llama método de aplicación de áreas por defecto. Entonces, en el caso en el que es un cuadrado, el lugar geométrico de los puntos que describe esta igualdad, esta propiedad geométrica de aplicación de área por defecto, es una circunferencia, que es un caso particular de una elipse. Entonces ahí vemos cómo mientras el cuadrado sea de área más chica, esta área de este rectángulo azul se va haciendo cada vez más chica hasta llegar a volverte uno de los extremos de la circunferencia. Este movimiento solo describe el cuarto de circunferencia y puse los otros tres solo para que vean la descripción, pero esto solo describe el primer cuarto de circunferencia, que es el que va de este punto a este de aquí. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo esta área azul es igual al área de este cuadrado dado, pero le hace falta. No cubre todo, no se aplica sobre todo el segmento, es deficiente, le falta. Pero no solo eso, sino que la parte deficiente que le falta para cubrir todo el lado A, como en el caso del método de aplicación por exceso, es semejante a un cuadrado, porque esto es AX menos X cuadrada. Entonces, el deficiente se traduce en negativo, en menos X cuadrada, el exceso se traduce en más X cuadrada. Entonces, ese es la método de aplicación de áreas por defecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en lugar de un cuadrado me dan ustedes un paralelogramo? Entonces, me dan ustedes un paralelogramo y yo tengo que aplicar sobre el segmento rojo, que es el A, un área igual a esta, que sea deficiente en un paralelogramo semejante a este. Entonces, eso es lo que está planteado aquí en esta igualdad. Entonces, el lugar geométrico de los puntos que cumple esta propiedad, nuevamente solo va a describir este arco de la elipse. Los otros tres los puse solo para que se viera la descripción de la curva. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cómo es que se aplica estas técnicas a la resolución de ecuaciones cuadráticas? Bien. Entonces, partamos de la ecuación cuadrática de la forma x cuadrada más b cuadrada igual a x. Si nosotros despejamos, la podemos ver como ax menos x cuadrada igual a b cuadrada, y esto es equivalente a menos x por x igual a b cuadrada. ¿Y esto qué es? Esto es el método de aplicación de áreas por defecto, porque esto es de la forma ax menos x cuadrada. Tengo que aplicar un área al segmento A que sea deficiente en un cuadrado e igual a un cuadrado dado. Entonces, la solución que está pintada de amarillo es este segmento X, es la solución. ¿Qué sucede cuando esto es cero? Tenemos que una de las soluciones se factorizaría
solo como x por x menos a, una de las soluciones es 0, que es justo cuando llega al vértice, a este extremo del diámetro. Esta es la raíz. Se está haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta llegar a 0. Entonces, repito, esta ecuación cuadrática es equivalente a aplicar un área, ¿quién? B cuadrada, ¿a quién? Al segmento A, de manera que sea deficiente en un cuadrado, en X cuadrada. Ahora, ¿qué sucede si no me piden resolver esa ecuación? Sino, ahora la ecuación AX más X cuadrada igual a B cuadrada. En todos los casos, siempre supongo que A y B son positivos, porque los antiguos no conocían los números negativos. Entonces, ¿en qué se transforma esta ecuación? AX más X cuadrada igual a B cuadrada. Si factorizo en A más X por X igual a B cuadrada. ¿Y qué es? Aplicar un área igual B cuadrada al segmento A que exceda en un cuadrado. Entonces, esta ecuación se resuelve con el método de aplicación por exceso. Entonces, la solución es la amarilla, es esta. Y vemos que cuando B es 0, es decir, cuando este cuadrado tiende a 0, que es uno de los vértices, es porque este es 0. Ok, entonces repito, es AX más X cuadrada igual a B cuadrada se transforma en aplicar un área cual B cuadrada al segmento A de manera que exceda en un cuadrado. Entonces estoy aplicando esta área, la azul, al segmento A de manera que excede en el cuadrado amarillo, X cuadrada. Bien. Ahora, quiero interpretar esto a la luz de las fórmulas que nos dieron de la resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces, según las fórmulas, la solución de esta ecuación, x cuadrada más b cuadrada igual a x con b menor o igual a 2, a medios, perdón, es x igual a medios menos raíz cuadrada de a medios al cuadrado menos b cuadrada. Es decir, esta es la raíz. ¿Quién es a medios? Es este segmento rojo. El azul es a medios menos b cuadrada, porque esta es una circunferencia de radio a medios. Esto mide a medios. ¿Ok? Entonces, a medios menos b cuadrada es esta longitud, perdón, es a medios, b es la azul, entonces a medios al cuadrado menos b cuadrada, raíz cuadrada es la longitud de este cateto, de este triángulo rectángulo, entonces es la azul, entonces a medios menos la azul, esto es a medios menos la azul, es la amarilla, es la raíz. Entonces, la raíz, vimos en el ejemplo anterior, que la raíz era esta parte de la solución, aquí está, es esta parte, porque quiero que vean cuál es la trascendencia del ingenio y de la habilidad de Gauss para cuando encuentre tanto las soluciones reales como complejas. Ahí está. Ahí llega a 0. ¿Y qué sucede cuando B es igual a medios? Cuando B es igual a medios, esto vale 0 y tengo una raíz de multiplicidad 2. Entonces, es justo cuando el lado de la raíz X se vuelve a medios y este punto de intersección que determina la raíz con la circunferencia, esta línea intersectada con la circunferencia está determinando la raíz, ahí está. Levanto este segmento azul, trazo una paralela a esta línea, intersecta la circunferencia en 2 puntos,
proyecto y entonces esta longitud de este punto acá es una de las raíces. Entonces, cuando esa raíz, ahí está, cuando ese segmento es tangente, tengo una raíz de multiplicidad 2. Ahí está. Pero, ¿qué sucede si B es más grande que A medios? Si B es más grande que A medios, esto es complejo. Entonces, ¿qué sucede con las raíces complejas? Esto lo que nos permite ver es cómo este método geométrico antiguo no puede determinar las soluciones complejas, sino solo reales. Y para el caso en el que B es más grande que A medios, el problema se transforma no en encontrar la raíz de la ecuación ax más x cuadrada igual a b cuadrada, perdón, x cuadrada más b cuadrada igual a x, sino en la ecuación ax más x cuadrada igual a b cuadrada. Entonces, aquí como podemos ver, este era b, b es más grande que a medios es el radio de la circunferencia. Esta línea era la que me determinaba la intersección de las soluciones de esta ecuación, x cuadrada más b cuadrada igual a x, pero cuando b es más grande que a medios, que es cuando aparecen aquí números complejos, este segmento, cuando trace la línea paralela que ya no va a intersectar, ahí está, perdón, la línea paralela que está pintada de naranja, paralela a esta línea, ya no va a intersectar a la circunferencia, pero sí va a intersectar a la hipérbola. Entonces, un problema que se resolvía como un método de aplicación por defecto, recuerden que la circunferencia es método de aplicación de áreas por defecto, se transforma en un método de aplicación de áreas por exceso. No intersecta la línea naranja hacia la circunferencia, pero sí intersecta a la hipérbola. Y entonces la solución es el segmento amarillo. Y hay una continuidad. Ahí se está haciendo cada vez más chica la solución. Aquí se dan cuenta, se está acercando a este punto, a cero. Ahí está. Se está acercando a cero, a cero, a cero. Y después, si continuamos, si hacemos un movimiento continuo, no está del lado izquierdo de este punto, sino del lado derecho, pero ahora va a ser solución no de la ecuación x cuadrada más b cuadrada igual a x, sino a x más x cuadrada igual a b cuadrada. ¿Y cómo se coteja esto con lo que modernamente hacemos nosotros ahora para encontrar las raíces de un polinomio de segundo grado? Del lado izquierdo vemos el método antiguo y del lado derecho vemos cómo lo haríamos en un curso de cálculo. Ahí vemos cómo se encuentran las dos soluciones, porque la línea que intersecta la circunferencia, que está ahí pintada de negro, intersecta en dos puntos. Que se corresponden con las dos soluciones, cuando son reales, de la ecuación cuadrática x cuadrada más b cuadrada igual a x. Entonces, del punto azul al rojo es una raíz, y del punto azul a este punto rojo es la otra raíz real. De este punto azul al rojo es una raíz, y del punto azul al rojo es la otra raíz, pero vista como un polinomio. Ahí está. Cuando B es más grande que A medios, que es cuando no hay soluciones reales para la ecuación x cuadrada más b cuadrada igual a x, pero si hay reales para la ecuación x cuadrada más ax igual a b al cuadrado. Entonces, esta línea ya no intersecta la circunferencia, está negra, pero sí intersecta la hipérbola y la intersecta en dos puntos.
Entonces, del azul al rojo hay una raíz y del azul al rojo hay otra raíz que se corresponden con estas dos raíces que se están encontrando aquí. Bien. Ahora, como hemos visto, es importante poder encontrar para la solución de los problemas, eh, intersectar cierto tipo de curvas. Entonces, ahora lo que quiero abordar es cómo es que los antiguos usaban este principio eh, de variación continua para poder encontrar soluciones a tres de los más grandes problemas de la antigüedad, porque quiero hacer énfasis en este principio, porque es el mismo que va a usar Gauss para demostrar en general que las m raíces de una ecuación de grado m con coeficientes reales se pueden determinar geométricamente. Bien. Entonces hay algo en la antigüedad que se conoció como la inserción de dos medias proporcionales entre dos segmentos de longitud dada. ¿Y eso qué significa? Es encontrar dos segmentos X y Y de manera que se cumpla esta proporción continua, le llamaban los antiguos. Es decir, A es a X, como X es a Y, como Y es a B. Entonces a estas dos, a la amarilla y a la fuchsia, le llaman las dos medias, porque están en medio de los segmentos A y B en esta proporción continua. Son las dos medias proporcionales entre A y B. Este método de las dos medias proporcionales les permitió a los antiguos resolver el problema de la duplicación del cubo. Si ustedes elevan esto al cubo, es multiplicar esto 3 veces. Es AX por AX, pero AX es XY, entonces aquí pongo XY. Nuevamente AX, pero AX es YB. Entonces se va X y Y queda solo A entre B. Entonces me queda que A cúbica entre X cúbica es igual a A entre B. Y eso es equivalente a decir que X cúbica es igual a cuadrada B. Entonces, si yo pongo B igual a 2A, obtengo que X cúbica es igual a 2A cúbica. Es decir, obtengo el lado de un cubo, que es el doble del volumen de un cubo dado. Es decir, si me dan A, el lado de un cubo, poder encontrar el cubo de volumen el doble es encontrar las dos medias proporcionales entre A y B. Entonces, ¿cómo construyeron esto geométricamente los antiguos? Pues primero partamos de esta igualdad. Esto es equivalente a decir x cuadrada igual a y. Ahora vamos a segunda igualdad. Eso es equivalente a decir y cuadrada igual a bx. Y tener esta proporción continua es hablar que se dan estas dos relaciones simultáneamente. Es decir, que x y y se encuentran en la intersección de estas dos parábolas. Entonces aquí tenemos la primera. Aquí está la segunda. Entonces, si ustedes intersectan esas dos parábolas, la amarilla y la fuchsia son las dos medias proporcionales. Como intersección de dos cónicas, en este caso, como de dos parábolas. Esto, si no me falla la memoria, debe ser de Menecmo la construcción. Ahí estoy variando los parámetros A y B, como ustedes pueden notar, son estos. Entonces las parábolas o se abren o se cierran más. Ahora, ¿cómo usaron este otro principio, repito, de variación continua para poder encontrar la trisección de un ángulo? Lo que hicieron los griegos es, ustedes me dan este ángulo, lo inscribo menor de 90 grados, lo inscribo en un triángulo rectángulo, que es el que estoy señalando, que está pintado de café, y quiero obtener la tercera parte de ese ángulo, es decir, el ángulo, quiero obtener cómo calcular el ángulo rosa. Entonces, lo que hicieron los griegos es que ellos sabían que si yo variaba continuamente esta línea, que está pintada de naranja, la barro, es decir, parto de
de la hipotenusa de este triángulo y voy variando esta línea y me voy fijando en los puntos de intersección entre esta línea y esta. Entonces ellos sabían que bajo esta variación iba a haber algún momento en el que esta línea iba a formar el ángulo que era la tercera parte del ángulo dado. Pero la pregunta es, ¿qué propiedad matemática me determina esa línea que cumple que su inclinación es la tercera parte de este ángulo dado que estoy señalando? Entonces ahí vemos. Ahí va variando continuamente. Entonces debe haber un momento en el que llegue a que es la tercera parte de ese ángulo verde. Y resulta que la línea que cumple esa propiedad, que esta línea naranja está inclinada a la tercera parte del ángulo dado, es una línea que cumple la propiedad tal que esto que estoy señalando tiene longitud del doble que la de la hipotenusa del triángulo en donde se inscribe el ángulo dado. Entonces a este problema se le conoció como el problema de la línea en posición, porque tengo que determinar cuál es la posición de esta línea para poder resolver el problema de la trisección del ángulo. Pues resulta que los griegos encontraron la solución a este problema, es decir, ustedes me dan una longitud dada y me dan un ángulo dado. En este caso estoy poniendo un ángulo de 90 grados, porque es este ángulo que se forma aquí. Entonces yo tengo que ser capaz de poder inscribir una línea en este ángulo de manera que sea igual a la de la longitud dada. ¿Por qué? Porque si me dan este ángulo, entonces si lo escribo en este triángulo rectángulo, yo puedo conocer cuál es la hipotenusa. Entonces, conozco esto. Entonces los griegos dijeron, ok, entonces desde un punto, traza una línea de manera que haga con este ángulo dado la longitud dada. Entonces, este problema los griegos lo resolvieron como la intersección de una hipérbola con una circunferencia. Ahí vemos cómo si voy variando el segmento, se obtiene ese segmento como la de longitud dada a través de la intersección de esta hipérbola con esta circunferencia. Y después, ¿qué pasa si el ángulo no es de 90 grados? Si no es cualquier otro ángulo dado, ahora el problema se transforma en encontrar esto segmento que sea igual al dado. ¿Cómo lo construyo? Nuevamente es una hipérbola que tiene como asíntotas esta línea dada que forma este ángulo, el de 90, y esta otra línea que parte de este punto dado. No quiero entrar en detalles de cómo se hace esta construcción, simplemente acentuar que la construcción se hace a través de la intersección de secciones cónicas, en este caso, una hipérbola con una circunferencia. Entonces, repito, el problema es, ustedes me dan este segmento y este punto, y me dan un ángulo, que es el formado por las líneas azules, y yo tengo que ser capaz de poder inscribir una línea en este ángulo dado, de manera que tenga longitud la que ustedes me dieron. Entonces, esto lo resolvieron con la intersección de una hipérbola con una circunferencia. Entonces, lo impresionante de los métodos antiguos por los cuales estoy haciendo estas animaciones es que no solo se valen para cuando el ángulo es de 90 grados, lo hicieron para cualquier ángulo. Y no tenían ninguna herramienta de geometría analítica como la tenemos ahora modernamente. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hicieron los griegos? Tengo este punto dado y tengo este
ángulo dado. Entonces, por este punto trazaron una paralela a esta línea que pasa por y otra línea paralela a esta línea que pasa por este punto. Entonces ahí se les formó un rectángulo o un paralelogramo en el caso de que este ángulo no sea de 90 grados. Entonces lo que hicieron es que este rectángulo determina una hipérbola o este paralelogramo determina una hipérbola. ¿Qué hipérbola? La que tiene como asíntota esta línea azul y esta línea que estoy señalando. Entonces después lo que hicieron es que en uno de esos extremos de ese rectángulo que determina este punto dado, concentro en este punto y radio esta longitud, trazaron esta circunferencia verde, se fijan en qué punto intersecta la hipérbola, que es en este punto, trazan la línea de este punto verde al punto de intersección con la hipérbola y trazan una línea paralela a esta línea que pase por el punto rojo, que es esta. Entonces esta línea paralela intersecta la línea azul en la línea buscada, que es de la longitud dada. De esa manera es como lo resolvieron. Y ahora en el caso de la cuadratriz de Dinostrato, ¿qué es lo que hicieron los griegos? Lo que hicieron es encontrar cuál es la longitud o la rectificación de un cuarto de circunferencia. Entonces, este es un círculo de radio R, el azul, y la cuadratriz es la que está pintada de fuchsia. ¿Y cómo se construye? Voy a mover este radio R de manera uniforme sobre la circunferencia azul y también con movimiento uniforme voy a mover este punto sobre esta línea negra que estoy señalando, de manera que esta línea se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, va bajando, y esta otra se mueve con movimiento uniforme circular, pero sobre la circunferencia azul, y esta negra se mueve sobre este lado del cuadrado del lado R. Entonces la intersección de esas dos líneas, de esos dos movimientos continuos, da como descripción la cuadratriz. Entonces la longitud de este segmento que estoy señalando es 2pi por R. Y esto de alguna manera es ya equivalente a rectificar este arco de circunferencia. Y si rectifico ese arco de circunferencia, entonces puedo resolver el problema de la cuadratura del círculo, porque Arquímedes demostró que el área de un círculo es igual al área de un triángulo rectángulo que tiene como base el perímetro de la circunferencia y altura el radio. Entonces basta poder rectificar la circunferencia, en este caso este arco de circunferencia, para poder cuadrar el círculo. En este caso, cuadrar este cuarto de círculo. Entonces ahí vemos la descripción de los dos movimientos. Este tipo de curvas es lo que yo llamé, los antiguos le llamaron curvas lineales, porque no resultan ser intersección de figuras sólidas con planos, sino descripciones de otros movimientos más complejos. Entonces, nuevamente, ¿qué es poder resolver el problema de la cuadratura del círculo? Es rectificar la circunferencia, y para ello lo que ellos usaron es poder conocer este punto de la cuadratriz que permite la rectificación de la circunferencia. Y solo como una observación, si se dan cuenta ahí el punto al cual quiero yo aproximarme, que es 2pi por R, lo conozco solo de manera aproximativa, porque justo en el extremo, cuando llega, perdón, cuando estas dos líneas llegan a este lado del cuadrado, coinciden. Entonces este punto se desconoce. Entonces es la manera geométrica en la que los antiguos atraparon el concepto de límite. Lo que nosotros ahora haríamos como la aproximación de un número real a través de aproximaciones cada vez más cercanas, ya sea con racionales o irracionales, a ese número real.
Esto es de manera geométrica y nosotros lo hacemos de manera aritmética. Bien, en suma, al geómetra en la antigüedad nunca le es permitido razonar acerca de cosas que no existen o no pueden ser exhibidas. Así lo expresó el concepto de lo dado en matemáticas, como lo que es posible, existe y obtenible o cognoscible. Existe una construcción geométrica que exhibe lo dado, como lo hemos expuesto, dado un cubo de lado A, encuéntrame un cubo de lado, el doble de ese cubo de volumen, un cubo de, el lado de un cubo cuyo volumen sea el doble del cubo de lado dado. En el caso de la trisección de un ángulo, dado un ángulo, encuéntrame la tercera parte de ese ángulo dado. Dado un círculo de radio R, encuéntrame cuál es el área de ese círculo de radio R. Entonces, repito, ¿qué significa que sea cognoscible? Que existe una construcción geométrica que exhibe que puedo obtener ese número real o en este caso, la solución de ese problema geométrico. Para el problema de la trisección de un ángulo, dado un ángulo, trisecar el ángulo dado. La solución a este problema supuso que el ángulo se podía inscribir en un triángulo rectángulo e hizo uso del conocimiento de la posición de un segmento que permitió trisecar el ángulo dado. De esta forma, la trisección es posible si el ángulo es menor a pi medios y obtenible si se puede construir este segmento. Construcción que se realizó por medio de la intersección de una hipérbola con una circunferencia. A su vez, la hipérbola es obtenible si podemos conocer la inclinación del plano que la determina como intersección de un cono en el espacio y o si podemos conocer puntualmente los puntos que, bajo un movimiento continuo, la generan. En suma, todo se reduce a la aprehensión matemática de una variación continua. Conocer la inclinación de una línea en el plano, el problema que yo llamé la línea en posición, conocer la inclinación de un plano en el espacio, es decir, para que yo conozca la solución del problema de la línea en posición, yo tengo que intersectar una hipérbola con una circunferencia, pero para poder determinar la hipérbola tengo que saber cuál es ese ángulo que determina que ese plano cuya intersección con el cono me da esa hipérbola. Entonces, conocer la inclinación de un plano en el espacio o conocer puntualmente un movimiento continuo en el plano, es decir, conocer una descripción continua o mecánica de una hipérbola. Por tanto, si es dado un ángulo, los antiguos se encontraron bajo qué condiciones la tercera parte de este ángulo es dado. Esto es, se puede construir o conocer. Entonces voy a regresar a la construcción. Este es el problema de la línea en posición. Ahí vemos que ese rectángulo que se está moviendo, el de color, tiene la misma área que el que está fijo. Y esa es la descripción continua de la hipérbola. Entonces, ya sea que yo la pueda conocer como este movimiento continuo que se ejemplifica ahí con esta área café que está cambiando, pero que es constante e igual a esta área fija, o que la conozcamos como la intersección de un plano con el cono. Ahí vamos a esperar a que baje. Ahí va bajando. Se mueve siempre sobre la hipérbola. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Porque quiero ver bajo qué condiciones una ecuación de grado m, con coeficientes reales, tiene siempre m raíces, sean reales o complejas. ¿Y cómo las obtengo? Es decir, ¿cómo las puedo conocer? Porque ya vimos que resolver este problema de la aplicación del cubo es encontrar las dos medias proporcionales entre dos segmentos, intersectando estas dos curvas.
y veremos que la ecuación cúbica, esto es equivalente, perdón, la inserción de dos medidas proporcionales entre dos segmentos dados es equivalente a resolver una ecuación cúbica pura, como lo habíamos comentado que Gauss la había llamado. Entonces los griegos sabían y estaban conscientes que yo no voy a decir que resuelvo esta ecuación pura x cúbica igual a 2a cúbica, diciendo que x es igual a la raíz cúbica de 2a cúbica. Es decir, que x es la raíz cúbica de 2 por a. Eso no resuelve la ecuación. ¿Qué es lo que resuelve la ecuación? Determinar quién es x. ¿Cómo la determino? Como la intersección de estas dos parábolas, esta es x. Esta es la longitud. Esto es lo que permite que sea cognoscible, que yo pueda conocer, que yo pueda construir la solución de una ecuación. Eso es lo que quiere Gauss. Ahora, esto para soluciones reales, pero el problema es mucho más complejo, valga la redundancia, en el sentido de que quiero no solo obtener las raíces reales, sino también las complejas de cualquier ecuación de grado m con coeficientes reales. Muy bien, ecuaciones cúbicas. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica esta teoría de aplicación de áreas a la solución de ecuaciones cúbicas? Tomen una hipérbola del lado transverso, A igual a Q entre P. Ahorita voy a explicar con la animación a qué me refiero. Ahorita lo único que quiero es que lo veamos de manera simbólica, pero ya habíamos comentado cuál era el lado transverso cuando hicimos teoría de aplicación por excesos. Entonces, esta es la propiedad que cumplía la hipérbola. Esta es la aplicación de áreas por exceso, es AX, estoy aplicando un área a ¿cuál? Y cuadrada al segmento A, de manera que exceda en un cuadrado. Es AX más X cuadrada, ¿ok? Bien. Y esto lo expreso en términos de proporciones de la siguiente forma. Y cuadrada igual a A más X por X es lo mismo que X es a Y como Y es a X más A. Y después tomo una circunferencia que cumple con la propiedad de que X cuadrada es igual a raíz de PY, donde X y Y van a ser unas coordenadas que ahorita voy a comentar, un sistema ortogonal de coordenadas que ahorita voy a comentar. Simplemente quiero que veamos que si yo supongo esta propiedad, de qué manera resuelvo una ecuación cúbica. ¿Ok? Bien. Entonces esto lo expreso en términos de proporciones de la siguiente manera, como X cuadrada igual a raíz de P por Y es como equivalente a raíz de P es a Y como X es a Y. Por tanto, uno estas dos identidades y la tengo de esta forma. Entonces tengo una proporción continua como la que tenía para el caso de la duplicación de cubo. Aquí había A y aquí había B. Y estas X y Y son dos medias proporcionales. Entonces elevo al cubo y tengo que, si es raíz de P entre X al cubo, es lo mismo que raíz de P entre X más A. Porque cuando multiplique se van a ir estas y solo va a quedar raíz de P entre X más A. Entonces desarrollo esta parte y eso es equivalente a decir que X cúbica es igual a PX más A. Es decir, X cúbica es igual a PX más PA, pero PA, como A estoy pidiendo que sea de la forma Q entre P, es Q. Entonces, si yo intersecto esta hipérbola del lado transverso Q entre P y una circunferencia que cumple esta propiedad, entonces yo puedo resolver la ecuación X cúbica más PX igual a Q. Entonces aquí está. ¿Quién es Q entre P o A? Es el lado transverso, que es este segmento que se logra ver aquí. ¿Quién es raíz de P? Es el segmento verde. Entonces, tomo una hipérbola cuyo lado transverso sea Q entre P. Y después este lado transverso lo duplico y lo pongo aquí. Entonces tomo el punto medio de este segmento y sobre este segmento levanto un segmento de longitud raíz de P, que es el verde. Entonces concentro en este extremo y radio este segmento que sale de este punto al punto rojo, que es el extremo de donde terminó este segmento que es igual al lado transverso, que es Q entre P. Trazo una circunferencia con centro este punto y radio este,
Y la intersección de la hipérbola con esta circunferencia me da este punto. Si proyecto sobre esta línea, sobre la cual yace el lado transverso, voy a encontrar la solución de esta ecuación. Este es un polinomio cúbico. Esto sería más en términos modernos. Entonces vamos a ver cómo se encuentra la solución cuando yo varío P y Q. Entonces la solución parte de este vértice al extremo rojo. Ahí está. Cuando hay tres raíces, hay tres puntos donde intersecta la hipérbola la circunferencia. Cuando hay una sola la raíz, hay un punto en donde la hipérbola es tangente a la circunferencia. Lo voy a volver a poner. Lo voy a detener ahí. Ahí hay un punto en donde la hipérbola va a ser tangente a la circunferencia. Ese punto es lo que sería el equivalente, es cuando esta jorobita es tangente al eje X, este es el eje X, este es el eje Y. Mi sistema de referencias es este. Aquí está Y y aquí está X, el eje X. Este sería el origen, el vértice de donde está esta hipérbola. Este es el origen, este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, cuando esta jorobita es tangente al eje X, hay raíz real de multiplicidad 2, es decir, hay tres soluciones reales de esta ecuación cúbica, pero una es de multiplicidad 2 y coincide cuando esta hipérbola es tangente a esta circunferencia. Hay una raíz de multiplicidad 2. Ahí ya hay tres raíces. Aquí hay tres raíces. Esta, del origen a este punto una raíz, de este punto a este otro punto otra raíz, y del origen a este otro punto otra raíz. Y de este punto al punto rojo, una raíz, de este punto al punto rojo otra raíz, y de este punto al punto rojo otra raíz, que son las proyecciones de los puntos en donde intersecta la hipérbola a la circunferencia. Ahí P y Q están variando de manera arbitraria, azarosa. Bien. Ahora, ¿cómo la haríamos, pero para la otra ecuación cúbica? Nuevamente tomo una hipérbola del lado transverso A igual a Q entre P. Y ahora pido que la expresión que caracteriza la hipérbola de aplicación por exceso, de aplicación de áreas por exceso, se puede expresar de esta forma. Ahorita voy a explicar qué me refiero con esto. Lo expreso otra vez en términos de proporciones. Y ahora tomo una parábola con lado recto raíz de P. Entonces yo sé que se cumple esta relación, x cuadrada es igual a raíz de PY. Lo vuelvo a expresar en términos de proporciones. Uno estas dos proporciones con x y y como término intermedio. Ahí está. Entonces, nuevamente, tengo que entre raíz de P y x menos a, estoy insertando dos medias proporcionales, x y y. Entonces, cumple que raíz de P entre x al cubo es igual a raíz de P entre x menos a. Despejo, y me queda que x cúbica es igual a px menos a, que es lo mismo que x cúbica igual a px menos pa, pero ap es q. Entonces esto me queda x cúbica más q igual a px. Y la anterior era x cúbica igual a px más q, perdón. Ahí está. Entonces aquí está nuevamente. Este es el lado transverso de la hipérbola, que es a, que es q entre p. ¿Ok? Y con lado recto raíz de P trazo esta parábola y el origen de la parábola, o el vértice de la parábola, perdón, pasa por el punto rojo y el vértice de esta hipérbola también es este punto rojo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las raíces? Las raíces van a ir de este punto rojo al punto en donde intersecta la parábola y la hipérbola, proyecto sobre donde vive el lado transverso, que es el eje X, y este es el eje Y. ¿Ok?
este es el eje X, este es el eje Y, este es el origen, este es un polinomio cúbico, este es como resolveríamos actualmente una ecuación cúbica, y este es como los antiguos la resolvieron. Ahí vemos, de repente hay un punto donde es tangente, hay raíces de multiplicidad 2, hay 3 puntos de intersección, que son 3 raíces. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde van las raíces? Van de este punto al punto donde intersecta, y de este punto al punto rojo hay una raíz, de este punto al punto rojo es la otra raíz. Y aquí está el origen, de aquí al punto rojo es una raíz, de aquí a este punto rojo hay otra raíz, y de este punto a este hay otra raíz. Bien, ahora sí, en suma, hay una relación muy profunda entre geometría y álgebra. Primero, en geometría, un problema de variación continua en álgebra se traduce en una ecuación con coeficientes reales constantes. Si se dieron cuenta, mucho de los problemas que hemos señalado, en el caso particular de ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas, duplicación del cubo, se resuelven reduciendo el problema a la inserción de dos medidas proporcionales. Y como ustedes acaban de ver, una ecuación algebraica es equivalente a una proporción continua. Aquí está. Esto es una ecuación, se transforma en una proporción. Esto es una ecuación, se transforma en una proporción. Y esta ecuación cúbica se transforma en una proporción continua, que es la inserción de dos medias proporcionales entre dos extremos. Por eso titulé esta parte como la teoría de proporciones deviene en teoría de ecuaciones, es decir, los griegos, los antiguos, los posteriores, siglo IV, siglo XI, van a heredar toda esta tradición geométrica, y en el fondo lo que ellos estaban haciendo era resolviendo este tipo de ecuaciones, ya inventado el lenguaje del álgebra en el siglo IX, décimo, con los árabes. Entonces, la manera en cómo se traduce la solución de problemas geométricos al álgebra es a través de una ecuación. Pero es muy importante señalar que esa ecuación proviene de un problema de variación continua. Ahora sí, en general. Como ustedes se han dado cuenta, también las ecuaciones cuadráticas se pueden poner en el lenguaje de la inserción, no de dos medias proporcionales, sino de una media proporcional entre dos extremos. Déjeme ver si puedo regresarme. Aquí está. Esta ecuación cuadrática, por ejemplo, es como si yo pusiera x es a b, como b es a más x. A más x por x igual a b cuadrada, repito, es como si yo dijera b es a x, como, x es a b, como b es a más x. Entonces, esto también se puede poner como medias, como proporción, y repito, como la solución de un problema de la inserción de una media proporcional entre dos cantidades. ¿Cuál cantidad? La B, una tercera proporcional, porque B es dado. ¿Entre quién? Entre A y B. ¿Ok? Aquí igual. Esto se puede expresar como X es a B, como B es a menos X.
¿ok? Entonces, la teoría de ecuación, la teoría de proporciones deviene en teoría de ecuaciones, la de teoría de ecuaciones deviene teoría de proporciones. Ok. Entonces, ahora ya con este contexto no es extraño que uno intuya que la generalización va a estar íntimamente relacionada con la inserción, la generalización de la solución de una ecuación pura de grado n con la inserción de n medias proporcionales entre dos segmentos. Entonces, a mí me dan dos segmentos, A y B, y yo quiero construir n medias entre A y B. Es decir, quiero construir la siguiente relación. A es a X, como X es a Y, como Y es a otra variable, así sucesivamente, hasta W es a Z, como Z a B. ¿Y cuántas medias hay? N. Y esto, algebraicamente, ¿cómo se traduce? Como X a la N igual a la N menos 1 por B. Entonces, ¿en qué se transforma a resolver una ecuación pura, como le llamó Gauss, de grado N? A resolver el problema de encontrar N medias proporcionales entre dos segmentos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo encuentro esas N medias? ¿O qué curvas o qué curva me permite construir las N medias proporcionales, la inserción de N medias proporcionales entre dos segmentos dados? La intersección de curvas, ¿cómo se tradujo? Como las soluciones de la ecuación, de este problema que traduje geométrico a una ecuación. El número de intersecciones en el número de soluciones reales, posición de las intersecciones respecto a un punto de referencia, en emergencia de soluciones positivas o negativas, es decir, la posición respecto a un punto de referencia, en el caso de los análisis geométricos que hemos visto, representaban una solución positiva o negativa de la misma ecuación algebraica. No intersección de las curvas, emergencia de soluciones no reales de las ecuaciones. Entonces me regreso. Aquí solo hay una solución real. Recuerden que todo polinomio de grado impar siempre tiene una solución real, y si hay una solución real, las otras dos son necesariamente complejas, porque siempre un polinomio de grado m con coeficientes reales, el número de soluciones complejas es par. ¿Ok? Entonces, aquí como podemos notar, no hay intersección, solo intersecta en este punto. Bueno, aquí siempre va a intersectar en este vértice, pero intersecta en 4 puntos, a lo más. Aquí solo está intersectando en 2. Cuando intersecta en 3, en 4, perdón, ahí está. Es cuando aparecen las 3 soluciones reales, como se muestra aquí. Pero cuando solo intersecta en 2, solo hay una solución real. Y aquí igual, este polinomio no intersecta al eje X, porque que lo intersecte significa que hay soluciones reales. Entonces, las soluciones imaginarias o complejas se cotejan con el hecho de que estas curvas no se intersectan más. El hecho de que no se intersecten nos está hablando de la emergencia de soluciones complejas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las determino? ¿Cómo las construyo? Si tengo un método geométrico de construir soluciones reales, ¿cómo construyo las soluciones complejas? ¿Ok? Bien, entonces ya termino esta primera parte y me gustaría terminar con una cita de Dedekind que a la letra dice: Euclides puede haber supuesto intuitivamente la continuidad del espacio, pero no introduce en ningún momento ese supuesto de manera explícita, sin duda, porque no lo necesita. ¿Y qué manera, qué manera de poder sintetizar el trabajo antiguo por parte de Dedekind? Porque como hemos visto, el principio de continuidad, el principio de variación continua es fundamental para poder
resolver prácticamente todo problema geométrico que los antiguos se plantearon y posteriormente también los que continuaron con la tradición clásica resolvieron. Sí, de lo que se trata es de traducir algebraicamente ese problema geométrico. ¿Ok? Bien, ahora sí voy a hablar del contexto de la tesis doctoral de Gauss. Bien, voy a comenzar con la siguiente cita de la tesis doctoral de Gauss. Los analistas parecen haber adoptado demasiado rápido, permítame, y sin ninguna demostración sólida previa, un teorema sobre el que se construye casi toda la enseñanza de ecuaciones, que cualquier función x representa el polinomio, siempre se puede descomponer en m factores simples, o equivalentemente, que toda ecuación de grado m tiene, ciertamente, m raíces. Pero ya con ecuaciones de segundo grado muy frecuentemente se encuentran casos que discrepan con este teorema. Para lograr que estos casos se conformen al teorema, los algebristas se vieron forzados a inventar una cantidad imaginaria cuyo cuadrado es -1. Y luego reconocieron que si las cantidades de la forma a más b raíz de -1 son admitidas de la misma manera que las cantidades reales, el teorema es verdadero no solo para ecuaciones de segundo grado, sino también para las ecuaciones cúbicas y bicuadráticas. Pero de ninguna manera se permitió inferir de esto que al admitir cantidades de la forma a más b raíz de -1, las ecuaciones de quinto o más alto grado se puedan satisfacer. Es decir, para la época de Gauss, no se sabía que todas las raíces de un polinomio de grado m con coeficientes reales eran reales o complejas. De hecho, la demostración de este teorema que hace Gauss en su tesis doctoral justo va encaminado a esto, porque si yo solo puedo factorizar a través de polinomios de grado 1 o de grado 2, todo polinomio de grado m con coeficientes reales, es decir, que los irreducibles del anillo de polinomios con coeficientes reales son los polinomios de grado 1 y de grado 2, entonces, de ahí puedo concluir que todas las soluciones, todas las raíces de un polinomio de grado m con coeficientes reales, o son reales, o son complejas. Son reales si tiene un factor simple, el polinomio, o son complejas si tiene un factor de segundo grado, porque nosotros sabemos que las ecuaciones no reales de un polinomio de segundo grado son de la forma a más b raíz de -1. Entonces, esto es lo importante. En su época no se sabía este hecho y se presuponía. Entonces, Gauss está haciendo esta crítica, pero no solo va a hacer esta crítica, va a hacer otras que quiero seguir citando. Entonces, toma sentido lo que acabo de comentar, hacernos o plantearnos históricamente la siguiente pregunta. ¿Hay más imaginarios que cantidades de la forma a más b raíz de -1? Es decir, si yo llamo imaginarias a las raíces que no son reales de una ecuación de grado m con coeficientes reales, la pregunta es si yo puedo reducir todas las raíces no reales o imaginarias a esta forma. Es decir, modernamente, pregunta, C es algebraicamente cerrado, es decir, el conjunto de los números complejos de la forma a más b raíz de -1 es algebraicamente cerrado. Bien, entonces continúo con estas críticas que hace Gauss. Cantidades de la forma a más b raíz de -1 como un tipo peculiar. Aquí está hablando Gauss de cómo fueron aceptadas este tipo de cantidades. Cantidades de la forma a más b raíz de -1 como un tipo particular de cantidades llamadas imaginarias, distintas de las reales. Estas cantidades supuestas se han estudiado y se han introducido en todo análisis. ¿Con qué justificación? No lo discutiré aquí. Liberaré mi demostración. ¿Qué demostración? Este teorema que acabo de comentar, de cualquier auxilio de las cantidades imaginarias, aunque podría aprovecharme de esa libertad de la que todos los implicados en el análisis hacen uso. Determinados autores asumen virtualmente como un axioma que una ecuación ciertamente tiene raíces, si no posibles,
Entonces, raíces imposibles. Lo que quiere dar a entender por cantidades posibles e imposibles no parece estar lo suficientemente claro. Si las cantidades posibles denotan las cantidades reales y las imposibles las imaginarias, entonces ese axioma de ninguna manera se puede admitir, sino que necesariamente requiere de una prueba. Si de alguna manera se van a conservar en el análisis las cantidades imaginarias, lo cual por varias razones parece más aconsejable que eliminarlas una vez que están establecidas de una manera sólida, entonces deben considerárseles igualmente posibles como lo son las cantidades reales. Por tal razón, me gustaría comprender las reales y las imaginarias bajo la denominación común de cantidades posibles, contra lo cual llamaría imposible a una cantidad que tendría que cumplir condiciones que ni siquiera se podrían cumplir admitiendo las imaginarias. Significaría precisamente lo mismo que si dijera que tal cantidad no existe en el dominio completo de las magnitudes. De ninguna manera puedo permitir que de esto se forme una nueva especie de cantidades. Si alguien dijera que un triángulo rectángulo equilátero rectilíneo es imposible, no habría alguien que niegue eso. Pero si pretendiese considerar a tal triángulo imposible como una nueva especie de triángulo y aplicarle otras cualidades de los triángulos, ¿podría alguien contener la risa? Eso sería un juego de palabras, o más bien, emplearlas mal. Entonces aquí lo que está haciendo Gauss es una gran crítica al hecho de que los matemáticos en su época, lo que hicieron es, supongo, este tipo de cantidades, empiezo a operar con ellas, entonces Gauss se percata que hay razones para poder extender el dominio de las magnitudes reales a otro dominio, que es en el que va a yacer la demostración geométrica del teorema fundamental del álgebra que da Gauss. Se puede extender, pero en todo caso ese tipo de cantidades no es de este tipo de imposibilidad de la que se trata. Es decir, el hecho de que uno opere con estas cantidades de manera tal como si se multiplicaran números reales, es decir, si yo multiplico números complejos y lo único que supongo es que el cuadrado de raíz de -1 es -1, solo hago ese uso y las multiplico como si multiplicara números reales, salvo que uso esa nueva regla de raíz de -1, entonces las cantidades complejas tienen cabida dentro de otro dominio de magnitudes. Dominio de magnitudes que no estaba fundamentado de manera sólida en la época de Gauss, por eso dice Gauss, una vez que están establecidas de una manera sólida. Entonces, Gauss es muy crítico y se entiende toda vez que, como él está haciendo notar, acentuar, hay muchísimas cosas que los matemáticos de su época suponían sin demostración, pero no solo eso, sino que hace una corrección en el lenguaje de los matemáticos para poder tener claridad de qué es realmente el problema de encontrar las raíces reales o no de un polinomio de grado m con coeficientes reales, porque repito, en la época de Gauss no se sabía que había más imaginarios que los complejos, que es lo que ahora nosotros en cualquier curso de álgebra superior o en un curso de análisis complejo o en un curso de álgebra nos demuestran. ¿Ok? Bien. Entonces, en este sentido, dentro del dominio completo de las magnitudes, y en esto, repito, hablo no solo de las cantidades reales, sino también de las cantidades complejas. Aquí cabe señalar un contexto, una reflexión que hace Dedekind en esta memoria de continuidad y números irracionales, cuando independiza el concepto de número del concepto de magnitud. Porque nosotros sabemos que los números complejos no son una magnitud. Son cantidades que tienen magnitud y dirección. Entonces, Dedekind sabía que para dar una definición lo más abstracto o lo más general en este sentido de número, había que independizar al número de su relación con las magnitudes, porque su origen yace en este análisis histórico que estoy haciendo respecto a asociarle a cada
segmento de línea recta, cada magnitud correspondiente a un segmento de línea recta, un número real. Entonces, dentro de este dominio completo de las magnitudes, repito, tiene sentido hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del dominio donde yacen las raíces imaginarias? Hemos visto que las construcciones o los métodos geométricos de los antiguos no permiten determinar las soluciones complejas o imaginarias, solo para el caso cuadrático cúbico, porque para esa época, para el caso cuadrático y cúbico, se sabía que los imaginarios eran complejos, o sea, de la forma a más b raíz de menos 1. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del dominio donde yacen las raíces imaginarias? Y también tiene sentido en este contexto histórico que estamos haciendo. Es posible determinarlas como la intersección de dos curvas, como el caso de las raíces reales. ¿Cuál? La condición de posibilidad de estas curvas, es decir, cómo puedo conocer estas curvas, cómo se construyen o cómo se conocen, cómo se hacen cognoscibles, que es la manera clásica en que los griegos resolvían los problemas geométricamente. Entonces, todas estas preguntas subyacen a toda esta tradición clásica de resolución de problemas en la antigüedad y posterior a la antigüedad, porque como comenté en la introducción, en el resumen, lo que hace Euclides lo generaliza Apolonio en las secciones cónicas, lo que hace Apolonio lo generaliza Papus en el siglo IV después de Cristo, lo que hace Euclides, Apolonio, Papus lo va a retomar y generalizar Al-Khayyam en el siglo XI, etcétera. Entonces esta tradición podemos rastrearla, repito, hasta la tesis doctoral de Gauss de 1799. Entonces estamos hablando de más de 2000 años de historia que subyacen a estas tres preguntas fundamentales que involucran una demostración rigurosa del teorema fundamental del álgebra. Rigurosa en el sentido que he señalado con las observaciones de Gauss, de que no hay una demostración que, en el que los supuestos que hagan se hayan demostrado. O sea, hay muchos supuestos que hacían matemáticos anteriores a Gauss que dieron demostraciones del teorema fundamental, como fueron Euler, Lagrange, D'Alembert, Euler y Lagrange. Entonces, vamos a ver de qué manera es que Gauss aborda estas preguntas de manera un poco más simplificada. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Gauss? Gauss se va a deshacer del uso, como él lo comenta, ¿no? Voy a dar una demostración, dice, puedo tomarme la misma, para la redundancia, atrevimiento que se han tomado otros analistas de suponer las soluciones o raíces imaginarias, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a dar una demostración rigurosa sin hacer el uso de las raíces imaginarias. Entonces, lo que hace Gauss es realmente muy ingenioso. Esta ilustración y animación que les voy a presentar es de un polinomio cúbico con coeficientes reales y la variación de las constantes se hacen de manera arbitraria. Entonces, lo que hace Gauss es lo siguiente, es representa a X, él ya de antemano como que intuye, dice, ok, sí, no va a haber más imaginarios que los complejos. Entonces voy a representar a esa raíz en su forma polar, en su forma polar compleja, y la sustituye en el polinomio de grado n. Entonces separa parte real y parte imaginaria. Entonces que haga una raíz, perdón, que haga un número de la forma polar compleja a cero a esta ecuación, quiere decir que su parte real, cuando la sustituya y separe en parte real y parte imaginaria, eso me va a dar pie a dos ecuaciones. Dos ecuaciones en las variables x y y, si yo represento a
a mi complejo en la forma X más Y. Después lo que hace Gauss es tomar esas dos ecuaciones, esos dos polinomios en dos variables, X y Y, toma la representación polar de ese punto X y Y sobre el plano y va a tomar como altura la que determina esa función polinomial en dos variables X y Y. Entonces, como hay dos funciones polinomiales X y Y, va a haber dos superficies asociadas a esa, a la resolución de esa ecuación de grado m con coeficientes reales. Entonces, igualar a encontrar las raíces es intersectar con el plano z igual a 0, esas dos superficies. Entonces va a encontrar dos curvas en el plano. Y la intersección de esas dos curvas, el número de intersecciones de esas dos curvas, va a ser el número de raíces. Y las intersecciones, si yo me fijo en el plano y lo veo ese punto en su representación polar, está representando, valga la redundancia, la representación polar de la raíz compleja. Entonces, así es como Gauss le da la vuelta a los números imaginarios, y no solo eso, sino que en la misma tradición que hemos señalado clásica de encontrar las raíces como intersección de dos curvas en el plano, Gauss también intersecta dos curvas en el plano, pero son el resultado de la intersección de estas dos superficies con el plano z igual a 0, me da dos curvas, intersecto esas dos curvas, y eso me determinan las raíces. Entonces ahí en la animación, en la superficie morada y la verde son las dos que hablé. El plano z igual a 0 es ese que logra ver como azul. Esa como florecita que se ve en el plano z igual a 0 son esas dos curvas que se están intersectando y que determinan el número de raíces de la ecuación de grado m con coeficientes reales. En este caso, es una ecuación de grado 5. Esto es visto en el plano z igual a 0, ahí vemos. Y para terminar, es las figuras de esta animación que presenté de la tesis doctoral de Gauss. Aquí lo que se ve es una circunferencia y estas curvas que están entrando al círculo son las que van a determinar la intersección de estas curvas, es lo que va a determinar las raíces. Entonces ahora, ¿cuál es la naturaleza de estas curvas que me permite determinar las raíces de una ecuación de grado m con coeficientes reales? Como en el caso de ecuaciones cuadráticas y cúbicas, la naturaleza de estas curvas sabemos que está asociado a las cónicas. Para cuadráticas, intersección de circunferencias con rectas y circunferencias con hipérbolas. Cúbicas, circunferencias con hipérbolas y parábolas con hipérbolas. No quiero entrar en detalle, repito, de la demostración, porque la intención de mi plática es poderlo relacionar con esta tradición clásica, pero sobre todo con esta demostración que yo creo que en un curso de álgebra o de análisis o en un curso de cálculo se podría retomar, porque es una demostración muy intuitiva y muy ilustrativa para, para el fin o los objetivos del álgebra. Entonces, solo quiero hacer este comentario. ¿Cuál es repito, la naturaleza de estas curvas? Lo que le interesaba a Gauss, aquí como lo dibuja es, no está dibujando las curvas completas, está como, entrando a la región acotada, este círculo, y lo que realmente descansa la demostración del teorema, esta demostración del teorema fundamental del álgebra que hace Gauss, es que toda curva algebraica, es decir, esta curva que
resulta de la intersección de esta superficie con el plano z igual a 0, la morada y el z igual a 0 y la verde con el z igual a 0, que es esta amarilla y la azul, cumple la siguiente propiedad. Si entra a una región acotada, necesariamente tiene que salir. Es decir, no le sucede lo que aquí está dibujando Gauss. No le sucede que se enrolla y se queda en la región acotada. ¿Eso por qué le interesaba? ¿Quién cumple este tipo de propiedades? Las curvas trascendentes. Las curvas trascendentes cumplen que si entran a una región acotada, no salen. Se enrollan en la región y no salen. Entonces Gauss estaba muy interesado en que para poder determinar las m raíces, es decir, estas m intersecciones que se logran ver aquí en estas figuras, tenía que mostrar que toda curva algebraica que entra a una región acotada tiene que salir para que se den necesariamente estas intersecciones. Por ejemplo, aquí entra y saldría por aquí. Esta entra por aquí y sale por aquí. Entra por aquí y sale por aquí en términos de esta figura. Entonces, esa es realmente en lo que descansa esta primera demostración que hace Gauss del teorema fundamental del álgebra. No sé si como que se detuvo tantito, ok, ya se ve mejor. Ok, bien. Esto responde a estas preguntas. ¿Y qué es lo que está haciendo Gauss? Repito ya para terminar. De alguna manera está descubriendo el dominio complejo. Este dominio del que habla Gauss, dentro del dominio completo de las magnitudes, es el dominio complejo. Esto lo hace Gauss cuando tiene 21 años, casi cumpliendo 22 años. Entonces, esto que se suele decir de Gauss acerca del adelantarse a muchos de los descubrimientos que otros matemáticos habían hecho, es muy cierto. No es arrogancia de Gauss, por eso hice la cita del cartel, en el que ya el mismo Gauss a la edad de 21 años está diciendo que ella intuye que una solución por radicales de una ecuación de grado 5 es imposible. Tiene 21 años ya y él lo dice. Espero en otra parte hacer publicar mis investigaciones al respecto. Solo como comentario cultural, cuando Gauss descubre el 17º, ¿no? A la edad de 19 años, también tiene una observación como esta, dice que el haber descubierto un polígono regular construible con regla y compás que no habían descubierto los griegos, los antiguos, le había llevado a nuevos descubrimientos en la matemática. Y Gauss lo pone y en otro apartado publicaré estas investigaciones al respecto. Esas investigaciones es el Disquisitione Arithmeticae de Gauss, las disquisiciones aritméticas de Gauss. Entonces, a mí realmente me sorprendió mucho cuando leí la tesis doctoral de Gauss en un seminario, que Gauss ya había intuido que la solución por radicales para una ecuación de grado quinto era imposible. Tiene 21 años, esta es la demostración geométrica, el contexto histórico, no detallé muchos demostraciones o reflexiones de Gauss, solo lo que me interesaba, que compete a esta plática, que es despertar y motivar el sentido crítico del quehacer científico a través del estudio de las fuentes originales. Entonces, para terminar, una reflexión. Vista la ciencia como un árbol, sus raíces son los fundamentos, sus ramas las diferentes áreas del conocimiento científico y el tronco, que nos permite tanto subir a lo más alto como bajar a lo más profundo, es la historia. Entonces, para cualquiera que le pueda interesar en qué está basada esta charla, aquí está una breve bibliografía. La geometría de René Descartes, obviamente, la redefinición de exactitud geométrica
de este matemático holandés ya jubilado, Gen Bos. El libro que les comenté de Dedeki, que contiene esta memoria, qué son y para qué sirven los números, y otros escritos sobre los fundamentos de la matemática. La colección matemática de Papus de Alejandría, que es el último antiguo, siglo IV después de Cristo. Las cónicas de Apolonio, los 3 primeros libros. La tesis doctoral de Gauss, de 1799. El libro de Kepler, La armonía del mundo. Los elementos de Euclides, los primeros 4 libros. Un comentario al primer libro de los elementos de Euclides, de Proclo, también uno de los últimos antiguos. Y la gran obra del gran matemático y poeta árabe, Omar al-Khayyam.